El noviazgo en la Biblia no existe. Bienvenidos a este episodio de Adoración y Sexualidad. Mi nombre es Mariana Michel. Y mi nombre es Jorge Caicedo y el propósito de este podcast, Adoración y Sexualidad, es que mientras encontramos el paralelo que hay en estos dos temas, podamos renovar nuestras mentes y fortalecer nuestro hombre interior para que podamos vivir un proceso de santificación. Bueno, hoy tenemos un episodio muy importante. Maravilloso. El noviazgo. Creo que es uno de los temas más importantes. El noviazgo según la Biblia. Y vamos a hablar sobre el noviazgo, no solo el noviazgo, sino el noviazgo, sombra de nuestro noviazgo con Cristo. Entonces Muy ahí chévere. nuevamente se ve el paralelo. Recuerden que pues este podcast siempre nos llevará a hacer un paralelo entre la adoración y la sexualidad, cada una para traernos más luz a la otra cara, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar sobre el noviazgo. ¿Qué dice la Biblia del noviazgo? Y vamos a trabajar un poco más este tema para que traiga luz a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Creemos que es una de las etapas de la vida que más es importante para esta generación. Vemos a chicos ya desde los tal vez 12 años y que quiero tener novio, quiero tener novia. Y chévere poderlo identificar a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios también es la forma en la que vamos a renovar, limpiar nuestro camino, ¿cierto? Pero bueno, Mitch, entonces el noviazgo en la Biblia como esta etapa donde dos personas se conocen, donde dos personas van cogidas de la mano, donde se dan picos, donde salen a comer helado, donde hablan de sus sueños, donde hablan de cosas que quieren hacer por Dios. En la Biblia, ¿dónde se ve? El noviazgo en la Biblia no existe. Perdón, pero yo me divierto porque ya me casé. Pero si estuviera en esa etapa diría como, oh rayos, ¿qué significa esto? ¿No? Pero bueno, sí existe la palabra noviazgo y solamente la usa para referirse a el noviazgo cuando nos llama la novia de Cristo. O sea, no hay Solo o sea, para Mitch, referirse no a hay la novia de ningún Cristo. ejemplo en la Biblia entre dos personas que estuvieron en noviazgo de este tipo, de salen a En conocerse. ninguna parte de la Biblia, ahorita vamos a hablar un poco de las costumbres judías para Sí. entender un poco más un trasfondo espiritual allí, pero no, en ninguna parte de la Biblia se dice como, uy, entonces Sara y Abraham eran novios y se sentaban bajo el árbol y comían un heladito y se daban picos y no sé qué, no Bueno, existe de esa forma. ahora solo una cosa, chicos, porque yo sé que hay muchos jóvenes que nos están viendo y la verdad le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de poder hablar a sus vidas, a su corazón, porque queremos levantarlos, edificarlos, fortalecer su fe, que ustedes sean personas fuertes en Cristo, que su identidad sea fuerte y formada en Cristo. Pero lo que vamos a hacer es tomar los principios que nos muestra la Biblia y nos va a mostrar varios principios. Sí, y también basarnos de los principios de lo que es el noviazgo con Cristo, Sí. para que ese noviazgo con Cristo nos pueda dar luz de cómo debería ser ese tiempo aquí en lo natural, ¿cierto? Exacto. Vamos a Entonces hacer vamos a tomar esos principios y vamos a armar como un cuadro, un marco, donde podamos ya saber de qué se trata un noviazgo, cuál es el principio bíblico del noviazgo, cuál es la razón para la que uno debería tener un noviazgo. eso. Ujú. Y de esa bueno, forma también ustedes puedan encontrar en esos principios una verdad que les ayude pues, a su vida en general, sí, ¿cierto? aquí el propósito no es ser como religiosos, No. ¿cierto? Pero si lo dice la palabra, lo dice la palabra. O sea, Sí. no es el propósito no es decir como, no, entonces no tengan novio nunca más o novia. Que la misma palabra de Dios sea trayendo luz a su vida. Y Que también sea el mismo Espíritu Santo. el diseño de Dios, que lo vamos a ver a través de, esto me gusta mucho, Mitch, es que habla del misterio. Uno de los misterios es esto, de cómo, o sea, uno de los misterios de la Biblia es el misterio de la novia de Cristo y la iglesia. Sí. Entonces, empecemos con el único noviazgo que sabemos, y lo sabemos porque Jesús lo narra, y vamos a empezar hablando de cómo se veía el noviazgo y qué partes tenía el noviazgo judío, ¿cierto? Sí. Bueno, antes de eso yo quiero explicar por qué nos estamos basando en el noviazgo judío. Porque hay cosas que Dios estableció para el pueblo judío por una razón, y era porque era una sombra de algo espiritual por venir. Por Sí. ejemplo, la Pascua.
La Pascua representaba la salida de los israelitas de Egipto. Ellos celebraban eso, pero ahora si nosotros lo vemos en una verdad espiritual para nuestro tiempo, para nuestra época, esa Pascua es solamente una sombra de algo que iba a pasar y Ujú. era que nosotros también íbamos a salir de la esclavitud, ¿cierto? Sí. Íbamos a ser comprados por precio de sangre, íbamos a salir y nosotros ya no celebramos la Pascua, pero nosotros sí celebramos como la redención en Cristo. Y de Ujú. verdad, hay muchos paralelos Sí. de las fiestas judías, hay 7 fiestas en general que son sombras de una verdad espiritual más grande. Y en este caso, si Dios dio el lineamiento de este, digámoslo Noviazgo, así, sí. noviazgo, porque no es noviazgo, ya vamos a ver la palabra exacta, si Dios estableció esto es porque es una sombra de algo espiritual más poderoso y ya lo vamos a ver y es muy hermoso. Sí. Bueno, entonces se llamaba el Mishnah Kiddushin, ¿cierto? Ujú. En la primera etapa, el novio deja la casa de su padre y va en busca de comprar a la novia. Entonces, ahora, ¿Eso les de suena? entrada, ¿Eso les sí. suena algo? Bueno, eso ya va sonando algo en la Biblia, pero de entrada, pues nosotros en nuestra cultura no tenemos algo así como que yo te compré con unas vacas a tus papás o algo así. No, no tenemos nada de eso, pero digamos que acá hay un principio que ya les vamos a decir esa compra, por qué se da, cómo se da, Mm, en qué marco legal se da, ¿cierto? sí. Y vuelvo a decir, esto vamos a hallar principios porque nadie va a comprar a nadie, No, y ni nadie va ahorita, a comprar a ningún novio o ninguna y no novia. somos judíos, Y o sea, tampoco creo que si alguien quiere entrar a un noviazgo a la edad a veces de jóvenes, pues tengan vacas para comprar a no, una bueno, o persona sea, era o, el modelo o algo. judío, pero vuelvo a decir, es algo que nos va a revelar algo más profundo, más poderoso. Entonces, si ya se van dando cuenta, el novio va con un dote, ¿cierto? Ujú. Va y busca como en la casa de muchas veces de familiares cercanos o en el pueblo judío, pues no se iban como a otros, no sé, como países a Mm. desposarse, no buscaban una esposa dentro del pueblo judío. Llevaban a dote y se establecía de la primera forma un contrato. Es decir, una vez la novia concibiera, o sea, dijera que sí, ¿por qué? Porque la novia no era como que la compraban y esclavitud, no, no, eso no significaba y no era parte, de hecho, las novias esperaban que llegaba ese momento de una persona que iba a dar un dote, iba a poner una disposición por su vida. Ahora, que hay un principio acá muy valioso y es que la novia no se entregaba así porque sí a cualquier persona que no tendría ni visión ni saber a dónde, no sabe ni a dónde va a quedarse muerto, sino que era una persona que tenía ya la capacidad para poder demostrar con ese dote, demostrar con esa compra que iba a ser suficientemente capaz de velar por sus emociones, por su vida como Provisión, por su hogar, por su cuidado. provisión, ¿cierto? Y esto a todos los niveles. No todos tenían vacas y dotes para dar, otros tenían otras cosas, ¿cierto? Pero acá hay un principio muy bonito, es la novia sí estaba, la novia esperaba, la novia como que daba el visto bueno de como, sí, y lo vemos en la Biblia, no nos vamos a detener mucho en esto, pero entonces, acá sí podemos ver un paralelo de algo que pasa con Jesús, ¿no? Jesús deja la casa de su padre, el cielo, ¿cierto? Y viene a la tierra y viene por la novia. En capítulos pasados hemos hablado, en el capítulo que hablamos el amigo del novio, donde hablamos de nosotros en posición de la relación de la novia y del novio, ¿cierto? Y hablamos de este amigo que se enamora de la novia, que, ¿cierto? Mm. Pero si vemos acá es desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva del novio que viene, deja la casa de su padre, va por la novia, se enamora, se desposa y ahí ya hay un acuerdo legal, ¿cierto? Esto Cierto. lo podemos ver, de hecho, la compra y nosotros lo podemos ver en 1 Corintios 7:23 que dice que nosotros somos comprados por medio de sangre, por medio de la sangre de Jesús. Nosotros como la iglesia de Cristo Mm. somos comprados por medio de la Jesús sangre. pagó un precio muy alto Sí. para poder comprarnos de la esclavitud porque éramos esclavos y él pagó con su propia sangre. Amén. Entonces se hace el paralelo tan bonito ahí, ¿no? Y también nos dio un dote a nosotros que es el Espíritu Santo y esto es hermoso. Hermoso. Hermoso porque es el compromiso más alto que tiene Jesús para con su iglesia, es habernos dado el Espíritu Santo. Es como el sello de decir, aparte de comprarnos, del sello de decir como esto es
para ustedes, esto es de ustedes. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es tu máximo ayudador, tu máximo intercesor. Wow, es como lo mejor que uno quisiera El tener. mejor regalo. Sí, el mejor regalo que uno quisiera tener, y de hecho que ya estamos entrando a temporadas navideñas y cosas, y uno dice cuál puede ser el mejor regalo. El mejor regalo es el Espíritu Santo en tu vida, porque Él te va a hacer ver más inteligente de lo que eres, Él te va a guiar, Él te va a mostrar quién es la persona con la que te debes casar. El Espíritu Mm. Santo es No, y es que Él es lo mejor. Dios y Sí, está amén. contigo siempre, entonces es precioso. Entonces, Mitch, hablamos de el dote y también hablamos de algo es que tal vez no mencioné, es cuando la novia y el novio entran a Hace hacer compromiso. kiddushin, Mm. toman un vino de consagración. Ese vino de consagración es un vino que tiene una bendición donde los padres bendicen, los padres de la novia Ujú. bendicen esa unión. Y nosotros también tenemos un vino que es la comunión, la Santa Cena. Mm. Entonces, como que de entrada vemos el noviazgo de Jesús y la iglesia, lo vemos como en esa dimensión. Sí, Pero bueno, Mitch, ¿qué pasa después? sí, ¿Qué es bueno, el Kiddushin? pero antes, si esto del noviazgo judío refleja nuestro noviazgo con Cristo y Cristo mismo utiliza esta palabra noviazgo para expresar o Mm, para como mostrar su relación con nosotros, la sí, iglesia, ¿no será el noviazgo algo importante? sí, ¿No será el noviazgo algo sagrado? sí, ¿No será el noviazgo algo más que solo conocer gente? sí. O, ¿cómo se dice eso? Como probar, a ver con quién me va Entender bien o quién quién no. me gusta, sí. Sí, ¿no será algo más sagrado? Veamos que hay mucha profundidad aquí, es algo muy lindo y es algo muy sagrado que muestra una verdad más profunda. Y bueno, el Kiddushin, el acuerdo del que Ujú, estábamos hablando, es un acuerdo legal, dice acá, es un acuerdo vinculante en el que la mujer es legalmente considerada la esposa del hombre. sí. Entonces, el Kiddushin no es solamente como, ay, sí, me caes bien, de pronto Todo bien, no, probemos a ver si sí pero, a o ver, no, a sí, ver si nos sí, sí, entendemos. No, es que literal. es un acuerdo legal. Es como Sí. cuando usted va a la notaría y dice, voy a hacer un acuerdo de compromiso con tal persona, si eso existiera en nuestra época. Ahora, hasta ese entonces no se han casado. No ha Hacia ese habido entonces boda. no se han casado. Es Es como el novio y la cuando novia con un están en. acuerdo legal. Es como un compromiso, cuando la persona está comprometida, cuando es después del noviazgo, cuando dicen, nos comprometimos, pero en ese caso es un acuerdo legal. Entonces Ujú, ahí se ve la importancia y la seriedad y como lo sagrado que es esto, ¿cierto? sí. También es una metáfora espiritual porque durante el tiempo en que hacían Kiddushin, el novio se iba a construir una casa. No sé si eso les suena con algo de la palabra, con algo de Jesús, ¿no? Como que se fue a construir una casa para nosotros, una morada, como dice en Juan 14:2. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso. Sí. Entonces, el Señor Jesús también fue, preparó lugar para nosotros y nosotros ya tenemos morada. Y el novio también hacía eso. Y en lo natural yo creo que también es importante hablarlo. No necesitas tener todas las comodidades del mundo para Total. decidir casarte, pero sí tienes que tener visión, ¿sí? Sí. Al menos visión de saber, ok, vamos a vivir acá, queremos esto, tener la fe en Dios, Sí. tener fe es importante. O sea, imagínate un compromiso sin fe, que la mujer o el hombre no tengan fe, no tengan visión. Entonces, eso es importante, me parece importante también mencionarlo. Y bueno, esa es como esa parte. Ahora, hay dos cosas. Eso pasa por el lado del novio, ¿no? El Eso pasa por el novio, lado del el novio. novio se iba a Ujú. preparar monada. ¿Qué hacía la novia? Bueno, la novia, mientras él preparaba la morada, ella se preparaba para la Ujú, boda y ella se bañaba como en agua, dice en agua de lluvia, o sea, hacía un baño, ujú. ¿cierto? Como para limpiarse. Y ese también podemos ver ese paralelo con la Sí, novia de Cristo. Y les voy a leer Apocalipsis 19:7 al 8. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su amén. novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Qué Entonces lindo. es muy bonito porque
la novia se preparaba, pero nosotros, y eso también nos ayuda no solo para el área de noviazgo, sino también para nuestra adoración, nuestra área de adoración, y es, nosotros somos la novia de Cristo y nosotros nos estamos preparando como esa novia pura con vestiduras blancas. Y eso lo hacemos a través del agua. Si Una ven que buena palabra, sí. la novia se bañaba en lluvia, en agua, nosotros también nos bañamos, nuestro alma que está siendo renovada, como hemos Sí, dicho varias veces, nuestra alma es lavada y es purificada a través de la palabra. Y les voy a leer este versículo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. amén. Entonces, la palabra es esa agua, ¿cierto? Esa agua de vida que nos limpia. Entonces, ahí hay otro paralelo que nos sirve no solo para nuestro noviazgo, como si la novia se preparaba, si el novio se preparaba, si nosotros también vamos a tener un compromiso con alguien, también nos preparamos, Mm, ¿cierto? También preparamos nuestra visión, preparamos, ¿cierto? Nos preparamos, oramos por la otra persona, oramos mm, por nuestro futuro esposo, el mm, esposo ora por su futura sí, esposa, planean, tienen visión, eso es importante. Pero también en nuestra área de adoración, como novia de Cristo, nosotros estamos siendo purificados por la equipado, palabra sí. para tener esas vestiduras blancas, hermosas para nuestra boda. Sí, entonces, ¿esto cómo aplica? ¿Cómo aplica? Porque, a ver, este tiempo de separación podría ser hasta de un año. Ish. Hasta de un año. Era Mm. como, no más que eso Ah, también nos bueno, da un principio, algo ¿no? importante que no habíamos mencionado, ellos no están juntos. O sea, Mm, mientras ellos hacen el acuerdo, pero ellos no se quedan juntos. O sea, como, vamos a parchar y eso, no. sí, Ellos se separan y cada uno hace lo va que a tiene que hacer hacer y lo se suyo. prepara, ¿cierto? Entonces, eso es importante mencionarlo. Ujú. Entonces, ¿qué podemos sacar? ¿Qué principios podemos sacar de esto? El noviazgo es un momento de preparación y santificación. La Mm, santificación es apartarse con un fin y con un propósito. mm, Entonces, en el caso, yo no voy a cambiarlo a el novio y la novia, lo voy a traer más a nuestro contexto, porque sabemos que en nuestros contextos, pues los hombres y las mujeres, pues también se preparan, ambos estudian, ambos ujú. tienen que ser maduros emocionalmente, mentalmente. Sí, sí, sí. Ambos se tienen que santificar, Ujú. no solo la novia, ¿no? Y sí, pero entonces, ¿qué cosas podemos ver de acá muy importantes? Entonces, novios, novias actualmente, ¿qué deberían estar haciendo? Número uno, preparando un lugar y preparándose emocionalmente, preparándose económicamente, preparándose emocionalmente, no sé si ya lo he dicho, creo que sí, Sí. pero Mm. es muy importante porque si no hay esa preparación de alistar una morada, alistar una casa, y como decía Mitch, nosotros mismos no nos casamos teniendo todo, de hecho No nos casamos teníamos teniendo nada, nada, pero, pero teníamos una comisión dada por ujú, Dios, y sabíamos teníamos, que queríamos. Es que, exacto, ¿cómo te vas a casar si primero no sabes cuál es tu propósito, el propósito que Dios te dio, ¿cierto? Primero, sí, prepárate tú mismo, descubre, preguntarle al Señor cuál es el propósito personal que tiene para tu vida. Ten fe para creer por un hogar, ten fe para creer por una vivienda, ¿cierto? No tienes que tenerlo todo, pero sí tienes que tener ya al menos la planeación, la proyección sí, de las cosas. Imagínate casarte sin proyección, sin planeación. Entonces, sí. esto es un tema de Y planeación. hay cosas que ya estaban resueltas en nuestra vida que creo que son muy positivas. En otras parejas funciona de otra forma distinta, pero por ejemplo en nuestro caso nosotros ya nos habíamos graduado profesionalmente. Así sea por poco tiempo, yo me gradué como en Julio, más o julio menos. y en octubre me casé, algo así. Sí, fue muy rápido. La verdad fue muy rápido, pero mi mamá siempre me decía como, Jorge Eduardo, usted no va a entrar a un noviazgo hasta que no termine su universidad, usted termine su universidad. Y creo que tal vez muchos papás son así. Se los quiero decir, no como su papá de los jóvenes que estamos viendo, pero sí como una persona que ya pasó por esto y la verdad es el mejor consejo que les dan. Sí. Estar lidiando entre
¿cómo vamos a hacer esta conexión Ese como empalme. esposos, ese empalme de que yo dejo la toalla de esta forma y tú la dejas de esta forma, yo dejo la No, y no crema, solo eso, sino de que todo? el tema, por ejemplo, dejar a los padres es como, Sí, es difícil, hay que adaptarse a eso, cambian las cosas, ¿sí? Entonces es todo. un proceso de empalme que de verdad, yo sé que todo el mundo lo dice, ay, es que, que la adaptación, que no sé qué, pero es verdad, Es es verdad, verdad, la es verdad. verdad pasa. Y de hecho es muy chistoso, mi amor, porque yo te pregunté recientemente, es que, bueno, Como ya que te vas a... ya duramos como un año ¿Cuánto duramos adaptándonos. el proceso de adaptación? Y tú me Y dijiste, no, yo, todavía no no, seguimos seguimos. adaptando. Y ya llevamos 3 años. Sí, pero entonces esto por parte de los chicos y de las chicas, Ujú. es decir, de los jóvenes, prepararse. Pero la segunda parte, lo que hacía la novia, santificarse. Creo que es un buen tiempo para que ustedes estén más que nunca conectados a su iglesia, para que estén recibiendo la palabra de Dios, para que estén sirviendo. Creo que una de las etapas, de las mejores etapas que puede tener un joven soltero, o de pronto que ya está Sí, comprometiéndose, es servir en su iglesia sí, local. ¿Por qué? Porque la dinámica familiar, cuando tú ya estás casado, cambia. Y cuando tú tienes hijos, cambia. No lo sabemos nosotros aún porque no tenemos hijos, pero tenemos amigos que tienen hijos y les cambia. Ya no claro. pueden servir de la misma forma, ya no pueden, o sea, de hecho Pablo lo decía y es como, yo prefiero que ustedes se mantengan solteros por una razón y era porque pueden servir, como pueden servir más, básicamente. Sí, igual en esa época era una época de persecución, entonces Ujú. era como, igual sigue siendo muy prioritario que hagamos la obra de Dios, ¿no? Sí, A pesar claro. de todo. Pero sí, él lo decía por eso, por eso. Claro, pero digamos, por ejemplo, vamos a darles un caso nuestro. Yo cuando estaba soltero, pues yo me trasnochaba mucho, hacía música hasta tarde, como que así funcionaba como mi vida. Sí, o Cuando sea, me como que casé, era Mitch mucho. no se puede ir a la cama si yo no estoy, Yo soy la de los reels. No sé si alguno ha visto esos reels, pero yo soy esa. literal. Y tampoco si ella no duerme bien, realmente su estilo de vida se merma. Entonces, ¿qué me ha tocado a mí? Pues dejar de hacer eso y cambiar mi forma de hacer música. Pues yo ya no música por la tarde noche. Ahora, que eso sea bueno, que eso sea malo, no, es diferente y realmente en la etapa de la vida en la que estamos creo que es la mejor. Ha sido una gran bendición nuestro matrimonio. Mm. Pero bueno. Avancemos un poco más. Entonces, ya dijimos qué pasa con el novio, ya dijimos qué pasa con la novia. Entonces, luego ya viene el proceso del Nishuin, ¿cierto? Que es ya como la boda, según la ley judía matrimonial. Entonces, cuando el novio ya viene para hacer Nishuin, el novio regresa por la novia acompañada con como Ujú, una una corte, corte. ¿cierto? Ahora, ellos llegan a la entrada de la ciudad, ¿cierto? Y no entran a la ciudad y no van hasta la casa de la novia, eso no. Y la novia, al escuchar la trompeta, o sea, hay alguien O sea, nadie va a recogerla. no, pero al escuchar la trompeta, sí, Tocan una trompeta. una trompeta, Los de la corte. exacto, y No, mentiras, es que es un chofar, para ser más exactos. no, Bueno, el del apocalipsis, ese mismo. el mismo. Entonces, la trompeta es tocada y, y la novia sale, Mm. ¿cierto? Entonces, hay distintos versículos en la Biblia donde nos habla, por ejemplo, la parábola de las novias, ¿cierto? Que cuando llegó el novio no tenían aceite y se fueron a buscar aceite. Bueno, hay Ujú. varias cosas que De salen las 10 ahí. vírgenes. Exacto, de eso, de las vírgenes. Pero el punto de esto es el novio no entra, la novia sale y él se la lleva, ¿cierto? Él Ujú. se la lleva, pasa la boda y la novia está separada en la casa del padre del novio por al menos, creo que son 7 siete días. días, separada, nadie la ve, ¿cierto? Mm. Y de ahí en adelante, luego, después de ser separada, ya es tomada oficialmente por el novio y empiezan a vivir su vida. Ahora, Ujú. cuando lo vemos en la sombra, bueno, no la sombra, como la verdad Sí. y el misterio de Cristo y su iglesia, vemos esto. Jesús ya se fue y nosotros estamos justo esperando su venida de la misma forma, de que Él venga, Él no va a pisar la tierra, Él viene en las nubes, Él viene en las nubes, nos va a llamar con su Sí. Y miren shofar. que
miren que hay distintos tipos de trompetas. Digamos, esa trompeta que es la del rapto, básicamente es el chofar, que es un instrumento que es hecho con cuerno de carnero. Y hay otras trompetas que son las trompetas ya cuando viene el juicio como tal, y esas ya son trompetas de metal. Entonces es chévere que se diferencie porque es bonito, porque aquí a la novia la llamaban era con chofar, Chofar. con el cuerno de carnero, que es con el mismo con que Cristo Jesús nos va a sí. llamar desde el cielo y nosotros seremos arrebatados. Entonces ahí está ese paralelo también. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:17 para cuando lo quieren ampliar, pero es justo eso. Y nosotros somos llevados al cielo en las nubes, vamos a tener la boda del Cordero, vamos a estar en las bodas del Cordero, un tiempo de celebración donde el cuerpo de Cristo está gozándose por estar con su amado, con nuestro amado. Pero también es un tiempo de separación porque no estamos pasando por la tribulación por la que el mundo está pasando. Entonces, esto también para entender ambas verdades, entender algo es que de la misma forma en la que un novio haría lo imposible para que su novia amada no pase por Por juicio, como por dolor, más que como juicio, por hablemoslo sufrimiento. como sufrimiento, por un secuestro, por una catástrofe natural, por una catástrofe política, por una guerra, por hambruna, por desnudez. De la misma forma en la que un novio amado no dejaría que su novia pasara por eso, es de la misma forma que Cristo viene por su iglesia. Ujú. Y esto es muy importante porque pues hay mucha gente que no sabe cómo el rapto, quiénes se van, quiénes se quedan, Y cómo... usan la parábola de las vírgenes, entonces que Entonces 5 se sí, quedan y 5 se sí, van, pero eso no está en las contexto. vírgenes no son la novia. Las Exacto. vírgenes, para que ustedes sepan, es el pueblo judío. Entonces, dentro del Cacha. pueblo judío van a haber unas con el aceite y otras que no. Pero otra cosa es la novia. Y la novia sí va a ser convocada con la trompeta. Es que es otro cuento. ¿Sí se acuerdan que las vírgenes estaban invitadas a la boda? Pero, ¿y la novia somos nosotros. Sí. Nosotros estamos en la boda. Nosotros sí, Entonces, eso es para nuestra aclarar boda. ese tema, aunque no es el punto, creo que igual puede traer mucha luz ahí. Puede traer mucha luz también a tu proceso de santificación, ¿cierto? Porque queremos ser esa novia pura, esa novia limpia. Y también el deseo de ese podcast es ese mismo, ¿no? Entonces, bueno, la novia es arrancada y ¿qué pasa después, Mitch? Pues, como dice Santiago 4:4, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para Amén. presentaros con una virgen pura a Cristo. Amén. Pero temo que como, bueno, ahí se extiende. Pero es esa temo parte. que... Luego lo leen. Ok, sí, entonces como recapitulemos. Recapitulemos los principios que podemos ver en la Biblia acerca del noviazgo. Sí. 1. Es muy firme, es algo que firmes con los firmes. Sí, literalmente es un acuerdo no de probar y de hecho esto lo vamos a llevar al acuerdo del noviazgo si ya están en un noviazgo. Si pretenden entrar a un noviazgo, es un acuerdo que tiene que ir muy en firme. Es un principio bíblico, no es para conocerse. Creo que la etapa de conocerse está en la amistad, Sí, compartiendo. justo nos habían preguntado una vez eso. Bueno, si no tenemos noviazgo, entonces ¿cómo nos conocemos? A través del noviazgo. Gracias a Dios existe, perdón, a través de la amistad. Yo todo, ¿qué? Gracias a Dios existe la amistad. Es un tiempo sano, donde no hay dobleces, donde hay por agradar al otro, yo no voy a estar falsificándome. Es que eso es muy importante porque, claro, cuando a uno le gusta a una persona, uno se quiere mostrar de la mejor forma, ¿cierto? Pero al mostrarse de la mejor forma oculta y tapa las cosas que uno no quisiera mostrarle a la otra persona. Entonces, eso no es conocer a una persona. Sí, no, igual Eso no la es... estás conociendo bien. Sí, Si eso tu no es... propósito era conocer. Sí, sí. Y ahora, siendo muy sinceros, si ese no es el propósito, hay otro propósito en el que la gente usa el noviazgo en este mundo de la manera más secular posible y es por alimentar un deseo físico, sexual, a través de besos, de caricias, de abrazos, de cogerse la mano, de contacto físico. Pero como tú y yo sabemos que somos cristianos y que ese no es nuestro camino, realmente no debería ser el espacio. Realmente no es el no momento. es el fin del noviazgo. No es el fin del noviazgo. No es el objetivo. Si nosotros dos estamos alineados en eso, significa
que esta explicación del noviazgo te va a dar una luz de lo que realmente debería pasar. Ahora, no significa que dentro del noviazgo, o sea, ya dentro de la relación final, donde están preparando la boda, conociendo las familias, todo eso creo que es muy importante, Sí. no significa que no haya tentación sexual. Y ahora, esto podemos dedicar otro capítulo a hablar de qué pasa en el noviazgo ya cuando estás comprometido, ya cuando hay una decisión muy seria, ¿cierto? Pero eso lo hablamos en otro capítulo. Pero ya centrándonos en si es por conocer, no. Los mejores amigos son los que se Uno le conocen conoce las mañas, le como amigos, conoce sí. lo bueno, le conoce lo Lo malo, malo, conocen a todo. las familias, Ujú, conocen cómo se comportan, cómo comen, qué les ujú. gusta, qué no les gusta, qué todo. Todo lo pueden conocer los Es la mejores mejor etapa. amigos. Es la mejor etapa. Entonces, la amistad es un muy buen lugar Ujú. para un noviazgo. Entonces, principio número uno es la seriedad de lo que tiene un noviazgo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el principio número dos, El Mitch? principio número 2, separación para santificarse. Entonces, Ujú. el noviazgo no es de estar pegados todo el tiempo, solos, no. Traten de estar con más personas, Sí, de no estar solos, de estar con sus familias, con otros amigos, de ir a planes juntos con otros chicos de la iglesia, si son de la iglesia, sí. etc. Pero entonces traten de no estar solos y traten de que, bueno, de que sí, que sea el compromiso, sea un tiempo donde estén en una misma visión, pero contacto físico, evítenlo. Evítenlo porque no es el momento para el contacto físico. Ya cuando el Señor les dé la oportunidad, el beneficio, el privilegio de casarse, pues ya podrán tener toda la intimidad que ustedes quieran. Que ustedes deseen. No, pero El, sí, es un tiempo, las bodas es un tiempo de intimidad, de conocer, ¿no? sí, Pero es ya cuando uno está casado, no es correcto. el tiempo. Ahora, para los chicos, especialmente para los chicos, porque voy a hablar como hombre, Ujú. es este espacio, dedíquenselo a hacer muchas cosas que estoy seguro que no van a poder tener en una relación. Dedíquenselo a ustedes mismos profesionalmente, laboralmente, eh, resuelvan mucho acerca de la visión, de lo que Dios los está llamando a hacer, del propósito que tienen. Les voy a decir una cosa, en el mundo secular y a edades tempranas hay jóvenes que están como en un círculo raro, como una paradoja, y es como piensan que lo mejor que pueden hacer es conquistar o levantarse a una chica. Mm. Pero si eso es lo mejor que puedes hacer, no, o sea, realmente estás llevado porque te voy a decir algo, las chicas son, o sea, las chicas no se van a casar con la persona más bonita, se van a casar con una persona que admiren, una persona que tenga un carácter, una persona que tenga, o sea, Identidad. identidad, que esté firme, Ujú. que sepa hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque la chica quiere seguir algo. A las mujeres les gustan las personas que son Que les provee como empoderadas. esa Sí, seguridad, sí. naturalmente, sin decir que las chicas son, o sea, y más en contextos ahora, hay mujeres profesionales maravillosas que tienen carreras maravillosas. Ujú, No significa que no lo vayan a hacer, ujú. pero aún así es como un principio de que el hombre sí tiene que tener eso firme. Entonces, Y para las chicas, ¿cierto? maravilloso. Importante la identidad, saber que soy amada, Sí, saber que soy hija de Papito Dios, sí, amada de Dios. ¿Por qué? Porque a veces yo cometí el error muchas veces de buscar amor en otras fuentes que no era Dios. Y me falló, eso me falló, porque el único que a mí me puede, mejor dicho, yo soy amada es por sí, quién soy yo en Cristo. Eso es muy sí, importante, la identidad y también conocer el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que maravilloso. yo les puedo decir a las chicas. Y el último principio, el tercero, es el papel de la familia. Si ven la casa de la familia, el novio, el dote lo paga el padre del novio, que no sé si lo habíamos dicho, pero el dote que les da el novio a la novia lo paga la familia del novio, la bendición que le da la familia de la novia cuando hacen La ceremonia del la vino, ceremonia del vino. Pero entonces, el papel de la familia es la familia es lo tremendamente, primero. bueno, la familia es tremendamente importante y voy a extenderlo un poco más. La familia, no solamente como natural, pero el cuerpo de Cristo y hablando como los amigos, las relaciones, con quien te rodeas va a ser
fundamental. Si te estás rodeando con una persona que te está animando a como, uy, sí, vaya, pruebe, conozca, incluso como no está nada mal que como que les tape las cosas y les acolite cosas que no debe hacer un cristiano, no es una buena relación. Entonces, las relaciones en esta etapa van a importar mucho. Entonces, primero, sus padres. Sus padres en un gran principio son una ruta, una brújula que les van a poder ir desbloqueando tiempos y estaciones. Luego serán sus pastores. Sus pastores en general también les van a ir dando unas indicaciones. Ahora, quiero ser muy franco con esto y de pronto va a chocar con muchas cosas, pero los pastores no son las personas que les dicen con quién casarse. Y no, esto va a chocar mucho porque yo he escuchado muchos casos de personas que los pastores les dicen, no, es que tú te casas con esta persona, esta cosa. Eso está fuera de toda cosa. Obviamente, si yo me acerco a un pastor y le digo, mira, esto, esta persona te va a decir cómo te va a orientar y te va a decir, mira, piensa en esto otro. Pero no es una persona que determine y te va a decir, tú te vas a casar con esto, tú te vas a casar con esto. Ni profetas, ni pastores, ni pastores o profetas, nada de eso. Sí, nada de eso. Oh my God. Pero el caso es nada de eso. Creo que esto es una decisión que el Espíritu Santo te revela a ti como novio, como novia. Les revela que ustedes como pareja y lo confirma a través de su palabra, lo confirma a través de la paz interior, lo confirma a través de su Espíritu Santo y luego también lo confirma con la familia, ¿cierto? Ahora también sé que hay casos de familias que ponen no resistencia sí. y esto, y bueno, esto toca, hay mucha sensibilidad en este caso, pero mayoritariamente lo confirma la familia, lo confirman los pastores, lo confirma la iglesia, pero no es como que te digan con quién casarte, eso no. Creo que el rol de los pastores de forma sana, porque lo vivimos, fue decirnos dónde eran momentos adecuados. No es este un momento adecuado, este es un momento adecuado. No estén solos, ahorita no. Exacto. Esa es la guía de un pastor que puede darte. Más de eso, no. Y luego están los amigos. Entonces, cuídense muy bien de con quienes están rodeados. Los amigos son una bendición. De hecho, en nuestra relación tuvimos un amigo que fue la tercera rueda. Que amamos con todo nuestro corazón. Él estaba siempre para arriba y para abajo con nosotros porque igual era es un amigo que tenemos en común, que de hecho primero era amigo de Mitch y luego nos volvimos amigos los tres y esa relación fue muy sana para nosotros porque nosotros pudimos salir a hablar, conocernos, hacer muchas cosas y él siempre estuvo ahí como apoyándonos. El estar con amigos, el estar rodeados de amigos es algo maravilloso también porque no da espacio a muchas cosas y que sean buenos amigos, vuelvo a decir, no que sea una persona que te acolite, que te diga como sí, escápense, que te diga como eso no pasa nada, que te diga, o sea, no, que sean personas de Dios, de fe, ¿cierto? Y esa sería como las tres relaciones, tus padres, tus pastores, tus amigos, o sea, la familia de Cristo. Y aprovecha mucho los grupos de jóvenes, aprovecha mucho como las células que se llaman así o espacios de reunión que tienen las iglesias en general, aprovecha las salidas, salgan, armen planes, o sea, si tú no tienes pareja en este momento y ya estás en una buena edad y dices como cuándo será Dios, todo esto, es un buen momento para que salgan en grupos. Ese es un buen lugar donde pueden... Es un lugar seguro, como sí, es un lugar... van a estar cuidados. Bueno. Exacto, es un lugar seguro. Si ustedes... Más por decirlo así, seguro, no porque la otra persona les vaya a hacer algo, sino porque... Para su corazón. Para ustedes, es un lugar seguro. corazón. Si ustedes creen que en un bar o en un gimnasio van a encontrar a la persona con la que se van a casar... podría ser, pero en un bar no. De pronto en el gimnasio, pero... tal vez, o sea, puede que sí, pero... No tal vez en el gimnasio... no es lo más que sé. Yo podría decir. Pero en el bar, obviamente no. Obviamente no. Bueno, entonces con eso, Mitch, termina nuestra sesión, nuestro podcast de hoy, el noviazgo según la Biblia. Y pasamos a nuestra sección de preguntas. Hoy, Mitch, con una pregunta muy interesante y es la siguiente. Dice,
¿Qué tiene de malo que dos amigos de la iglesia se reúnan a tomarse un cafecito, a orar, a hacer devocionales? ¿Qué tiene de malo, Mitch? Bueno, esta pregunta me causó un poco de gracia. Pero no, traten de no estar solos, ¿cierto? Háganlo en grupo. O sea, eso de, ay, vamos a estar solos aquí orando con el Señor. Bueno, pues no, eviten estar solos. Más bien hagan planes en amigos, como lo acabamos de ver. Y oren también y todo, pero eviten estar solos. Eviten estar en lugares cerrados. Busquen como lugares públicos y eviten estar solos. Busquen amigos, busquen a sus compañeros de la iglesia, de las células, como ya lo hablamos. Bueno, con eso terminamos nuestro podcast de hoy. Los queremos animar a que se suscriban, porque si se suscriben les va a llegar la notificación de cada vez que publicamos un podcast. Suscríbanse a este canal de YouTube, compártanlo con sus amigos y denle like, ¿cierto? Los vemos en una próxima edición o capítulo de Adoración y Sexualidad.